Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día martes 26 de septiembre, martes de la semana 25 del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día, martes, continuamos con la lectura del libro del profeta Esdras y leemos el capítulo 6, versículos 7 al 8, 12 y 14 al 20. En aquellos días, el rey Darío escribió a los jefes de la región del otro lado del río Éufrates: dejen que el gobernador y los dirigentes de los judíos reconstruyan el templo de Dios en su antiguo sitio. Estas son mis órdenes acerca del proceder de ustedes con los dirigentes de los judíos en lo que se refiere a la reconstrucción del templo de Dios. Con los impuestos de la región del otro lado del río destinados al rey, se les pagarán puntualmente los gastos a esos hombres, para que no se interrumpa el trabajo. Yo, Darío, he promulgado este decreto para que se cumpla a la letra. Así, los dirigentes de los judíos avanzaron con rapidez en la reconstrucción del templo, alentados por las palabras de Ageo y de Zacarías, hijo de Idó, y llevaron a cabo la reconstrucción conforme a lo mandado por el Dios de Israel y por Ciro, Darío y Artajerjes, reyes de Persia. El templo se terminó el día 3 del mes de marzo del año sexto del reinado del rey Darío. Los israelitas, sacerdotes, levitas y todos los demás que habían vuelto de la cautividad celebraron con júbilo la dedicación del templo de Dios. Para la dedicación del templo ofrecieron 100 toros, 200 carneros, 400 corderos y como sacrificio por el pecado de todo Israel, 12 machos cabríos conforme al número de las tribus de Israel. El servicio del templo de Jerusalén se encomendó a los sacerdotes y a los levitas según el orden que les correspondía, conforme a la ley de Moisés. Los israelitas que habían vuelto de la cautividad celebraron la Pascua el día 14 de abril. Todos los sacerdotes y los levitas se habían preparado para celebrarla y estaban puros. Inmolaron pues la víctima pascual para todos los que habían vuelto de la cautividad, para sus hermanos los sacerdotes y para sí mismos. Palabra de Dios. Ya el día de ayer leíamos cómo termina ese gran destierro que ha sufrido Israel, que han sufrido los israelitas por causa justamente de sus pecados, por haber roto la alianza con el Señor. Y no solo que perdieron la tierra prometida, sino que perdieron el templo. El templo de Salomón, el templo que había proyectado construir el rey David y que fue construido finalmente por su hijo Salomón, fue completamente arrasado, completamente destruido. Y ahora, según la promesa del Señor, según este nuevo comienzo que le permite tener Dios a Israel, van a reconstruir el templo. La reconstrucción del templo tiene, lógicamente, un valor moral muy profundo, un mensaje moral muy profundo, porque no se trata simplemente de esa reconstrucción material, sino que se trata de esa capacidad moral de reconstruir nuestra vida, la vida de cada uno y la vida, lógicamente, de todo el pueblo de Israel. La reconstrucción, por tanto, del pueblo representa y refleja justamente esto, cómo Dios nos da la oportunidad siempre de reconstruir nuestra existencia, siempre de reconstruir la vida cara a Él en el cumplimiento de sus mandatos. El rey Darío escribió a los jefes de la región, ¿para qué?
para dar el modo en el cual se iban a utilizar los impuestos que estaban destinados al rey, de tal manera que la reconstrucción del templo de Dios iba a seguir adelante. Con los impuestos de la región del otro lado del río, se les pagarán puntualmente los gastos a esos hombres. ¿Para qué? Para que no se interrumpa el trabajo. El deseo del rey de que entonces esta reconstrucción sea una reconstrucción rápida, lo cual va a llevar a que efectivamente en 6 años, en menos de 6 años, se logre tener el templo construido, pero también va a significar que ese templo va a ser muy inferior de lo que era. Se sabe que el templo proyectado por David, por el rey Salomón, era de una hermosura tal y había tomado tanto tiempo su construcción y su preparación. Lógicamente, al ser construido el templo en tan poco tiempo, en 6 años, la belleza del templo es otra cosa. No va a tener la misma belleza. Después se seguirá adelante embelleciendo y construyendo más, pero no volverá a alcanzar la belleza original. ¿Qué sucedió con ese templo? También fue destruido. También fue destruido. No es que estamos leyendo la construcción del templo que efectivamente está levantado hasta nuestros días. No, el Señor Jesús anunció que ese templo iba a ser destruido y efectivamente en el año 70 fue destruido completamente y hasta el día de hoy no se ha vuelto a levantar. Por eso queda en Jerusalén solo el muro de los lamentos, que es el único muro que queda del antiguo templo de Jerusalén. Y eso es lo que hay hasta nuestros días. Por tanto, ese templo, esa reconstrucción del templo, no significa que va a permanecer ahí para siempre. Lo que hay es justamente esa capacidad de volver a la alianza con el Señor, de volver a construir la vida, la existencia del pueblo en los mandatos del Señor. Los dirigentes de los judíos, nos dice el libro de Esdras, avanzaron con rapidez en la reconstrucción, alentados por las palabras de Ageo y de Zacarías, es decir, alentados también por aquellos enviados por el Señor, y llevaron a cabo la reconstrucción. ¿Conforme a qué? A los mandatos de Dios, a los mandatos de Dios. Y el templo se concluye. ¿Y qué sucede entonces? Que los sacerdotes, levitas y todos los demás que habían vuelto de la cautividad celebraron con júbilo la dedicación del templo de Dios. Esta fiesta de la dedicación del templo va a ser una fiesta sumamente importante. ¿Por qué? Porque representa justamente el momento en que se dice: este lugar es consagrado para el Señor. ¿Cuál es su finalidad? Su finalidad es ser un lugar de culto para Dios. Eso es lo que significa la dedicación, que es un poco lo mismo que la consagración. Cuando nosotros oímos a las personas que dicen: oh, estoy haciendo una consagración, qué bueno, qué alegría. La consagración es reconocer públicamente que yo sirvo para algo. ¿Y qué es ese algo? Para el Señor. Que mi vida entera esté consagrada al Señor significa que mi vida tiene una sola finalidad, no otra. Que mi vida no es para una cosa y para otra. No es que el templo se va a utilizar unas horas para adorar al Señor y otras horas para que sirva de sitio de comercio. No. El templo se va a dedicar siempre al culto a Dios. Cuando yo digo que me consagro, es que me dedico al Señor. Es decir, que consagro mi vida, que digo que mi vida va a servir en todo momento al servicio del Señor. Y esta dedicación del templo, por tanto, ocasiona en Israel una fiesta.
Una fiesta en la cual se ofrece al Señor una serie de sacrificios. ¿Para qué? Para pedir por los pecados de Israel. 12 machos cabríos conforme al número de esas tribus de Israel que habían sido infieles al Señor y que por eso fueron llevadas a esta situación del destierro, de tener que haber perdido la tierra prometida y haber perdido también el templo, y cómo ahora lo están recuperando. El servicio del templo de Jerusalén se encomendó a los sacerdotes y a los levitas. ¿Para qué? Para que se hiciera todo según la ley de Moisés. Y entonces los israelitas que habían vuelto de la cautividad celebraron la Pascua. ¿Cuándo? El día 14 de abril, eso es lo que se conoce como el 14 de Nisán, que es la fecha efectivamente en que se celebra la Pascua, y nosotros sabemos que en las vísperas de esa celebración de la Pascua sucede efectivamente la crucifixión del Señor. Y por tanto, cuando vemos cómo el pueblo vuelve a celebrar la Pascua, vemos cómo se está preparando además el terreno para llegar a la nueva alianza, a la alianza definitiva. El pueblo de Israel vuelve a celebrar la Pascua, vuelve a tener un templo, y todo eso va a ser parte de esa historia que nos va a conducir hacia la nueva alianza. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 8, versículos 19 al 21. En aquel tiempo fueron a ver a Jesús su madre y sus parientes, pero no podían llegar hasta donde él estaba porque había mucha gente. Entonces alguien le fue a decir: tu madre y tus hermanos están allá afuera y quieren verte. Pero él respondió: mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Palabra del Señor. Estamos en el Evangelio de San Lucas y es importantísimo recordar que estamos leyendo el Evangelio de San Lucas al leer estas palabras para no malinterpretarlas, porque una pésima interpretación sería que Jesús está despreciando a su madre. Fueron a ver a Jesús su madre y sus parientes. Se utiliza en primer lugar esta palabra que después es reemplazada por hermanos, porque sabemos que en el lenguaje que se utiliza, parientes, hermanos, son exactamente lo mismo. Por eso cuando leemos en la Escritura hablar de los hermanos de Jesús, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de esos parientes de Jesús. Va su madre y sus parientes que no logran llegar hasta donde está Jesús por la gran cantidad de gente. Esto lo hemos ido viendo desde la semana pasada en la lectura del Evangelio de San Lucas, cómo al recorrer los poblados se iban sumando más y más personas en ese seguimiento de Jesús. Es tanta la gente que está alrededor del Señor que su propia madre, sus propios parientes no logran llegar hasta donde está Él. Y entonces alguien le avisa: tu madre y tus hermanos están allá afuera y quieren verte. Y el Señor entonces responde lo que hemos leído. Mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Y como decía, si no sabemos leer bien y queremos hacer una mala interpretación, podríamos terminar diciendo aquella locura de que Jesús ha despreciado a su propia madre, diciendo: no, mi madre no es importante. Importantes son aquí los que están recibiendo el mensaje. No está diciendo para nada el Señor esto. Y es importantísimo entender que estamos leyendo el Evangelio de Lucas. ¿Por qué? Porque imagínate agarrar el Evangelio de Lucas y comenzar a leer cómo San Lucas nos ha descrito desde el inicio esa visita del ángel Gabriel a Zacarías. Y después cómo nos escribe esa visita de Gabriel a María, y cómo nos escribe la visitación de María a Isabel, y cómo nos describe el nacimiento de Juan el Bautista, y cómo nos describe después el nacimiento de Jesús y la relevancia que le ha dado a María en todo este recorrido.
para llegar a este momento en el Evangelio y decir, María, pongámosla a un lado, no interesa. No, es absurdo. Es absurdo, no entra dentro de la lógica del Evangelio de San Lucas. Por tanto, no podríamos tener una interpretación así porque sería absurda, ridícula. Y entonces, ¿qué es lo que está diciendo Jesús? No está despreciando a su madre para nada. Lo que nos está diciendo en primer lugar es por qué su madre es su madre. Su madre es su madre. ¿Por qué? Porque ella ha escuchado la palabra de Dios y la ha puesto en práctica. Para ser discípulo del Señor, que eso es lo que hemos estado leyendo justamente en los últimos días, delante de la muchedumbre que comienza a acompañar a Jesús, delante de ese número creciente, el Señor no le ha llamado la atención. No le ha llamado la atención el número y por eso ha puesto de manifiesto, miren, algunos vienen, se hacen los que me siguen, pero para seguirme se necesita mucho más. Ahora, aprovechando esta llegada de su madre y de sus parientes, va a reforzar aquello que se necesita para verdaderamente ser discípulo de Jesús. ¿Y qué es lo que se necesita? Escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica. María ha sido madre de Jesús en primer lugar, no porque ha quedado encinta, sino porque ha concebido en su corazón la palabra de Dios. Y para concebir en el corazón la palabra de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Ese doble ejercicio. Escucha y pone en práctica. Escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. No es de ninguna manera en otro orden. Yo en primer lugar tengo que desarrollar la capacidad de escuchar. No escuchar lo que a mí me dé la gana, no imaginarme lo que yo quiero, no es opinar lo que a mí me parece, no, es escuchar lo que dice Dios, no escuchar lo que yo quisiera escuchar, no escuchar lo que a mí me gusta escuchar, no, escuchar la palabra de Dios, escucharlo a Él y después ponerlo en práctica. No dejarlo simplemente en, sí, yo ya escuché, yo ya sé, yo sé los mandamientos. Sí, qué bueno que sepas los mandamientos, maravilloso, pero hay que cumplirlos. Ahí es donde se va a ver verdaderamente que tengamos esa cercanía con el Señor, que estemos acercándonos verdaderamente al Señor. Por eso es que se va a establecer esa relación. El que dice que ama a Dios, pero no cumple su palabra, puede que la haya escuchado, pero es un mentiroso, no lo ama. El amor a Dios se va a dar en la escucha en primer lugar, siempre en la escucha y después en la puesta en práctica. Esto nos lleva además a pensar lo hermoso que es la invitación que nos está haciendo el Señor. ¿Por qué? Porque nos está diciendo cómo pertenecer a su familia, cómo sentirnos verdaderamente miembros de su familia. El discipulado de Cristo no es simplemente pertenecer a una institución. Yo pertenezco a la institución que es la iglesia. No, yo pertenezco a la familia de Cristo que es la iglesia. Yo pertenezco a la familia de Cristo que es la iglesia. Y en la medida que yo me dedico a escuchar la palabra de Dios y me esfuerzo, sabiendo que cuesta, que no es fácil, y me esfuerzo en ponerla en práctica, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que pertenezco a la familia de Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.
María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, reciban mi bendición en este día para que el Señor los cuide y los proteja en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un muy feliz día.